Durante 7 décadas he sostenido el peso de esta familia en mi espalda. 73 años entregándome por completo, y esta es mi recompensa. Madre, será mejor que permanezcas en la hacienda. Los cultivos requieren atención, me anunció mi hijo Eduardo al amanecer, exhibiendo esa mueca fingida que aprendió de su mujer. Carmen permanecía junto a él, luciendo su traje escarlata recién adquirido, observándome como si yo fuera otra trabajadora cualquiera. Su madre, Dolores, ajustaba sus costosas gafas oscuras mientras revisaba su móvil, actuando como si mi presencia fuera invisible. Es únicamente por 7 días, señora Mercedes. Comprenderá nuestra situación, susurró sin indignarse a mirarme, 7 días solamente, como si sembrar y mantener los cultivos fuera un pasatiempo. Como si estas 7 décadas de esfuerzo no significaran absolutamente nada. Los observé mientras abordaban el vehículo. El equipaje repleto de prendas que yo misma había limpiado y alisado, las sábanas que había organizado, el calzado que había lustrado. Partieron hacia el litoral para derrochar los recursos que estos campos generan, dejándome aquí, soportando este calor abrasador, hundiendo mis palmas en el suelo que ellos consideran su posesión. Sin embargo, cuando el polvo levantado por el automóvil se disipó sobre el sendero, cuando la quietud invadió esta vivienda desierta, el aparato telefónico de la estancia emitió su llamada. Un timbre que rasgó la atmósfera como una navaja afilada. Era la entidad bancaria. Señora Mercedes, requerimos validar ciertas operaciones de carácter urgente, comunicó la persona al otro extremo. Mi pulso se paralizó. No era temor lo que sentía, era algo más hondo, una intuición que había germinado en mi interior como maleza obstinada. ¿A qué operaciones se refieren? Inquirí, aunque presentía que la contestación no sería de mi agrado. Su hijo Eduardo procuró realizar una transacción de 50,000 pesos al alba de hoy, y además existen solicitudes para modificar la titularidad de diversas cuentas. Dado que usted figura como propietaria principal, requerimos su consentimiento. 50,000 pesos. Los fondos que habíamos reunido tras comercializar el rebaño el periodo anterior. Recursos destinados a reparar la cubierta del hogar. Adquirir los tratamientos médicos que requiero. Garantizar la productividad continua de estas tierras. No concedo ninguna autorización. Expresé con una firmeza que ni yo misma identifiqué. Suspendan toda actividad inmediatamente. Terminé la comunicación y permanecí inmóvil en esta estancia, donde he elaborado infinidad de alimentos para parientes que me consideran una molestia. Los muros color ocre que recubrí una década atrás ahora me parecían observadores silenciosos de todo lo que había tolerado calladamente. Aquella velada, mientras irrigaba los jitomates y verduras que ellos consumirían al regresar, mi dispositivo móvil vibró. ¿Era Eduardo madre? ¿Qué sucedió con las tarjetas bancarias? No conseguimos extraer ni un peso, ni liquidar ningún gasto. Su tono reflejaba angustia, casi pánico. Podía percibir los gritos de Carmen al fondo y las blasfemias de Dolores expresadas con esa elegancia que emplea cuando piensa que nadie la escucha. Madre, ¿me escuchas? Responde. Inhalé profundamente. La brisa transportaba el aroma de suelo mojado y las fragancias del jazmín que cultivé 2 décadas atrás cuando aún confiaba en que estos parientes me apreciaban. Aquí estoy, Eduardo. Mantén la calma. Nos encontramos atrapados en este alojamiento. No conseguimos liquidar ni la factura. ¿Qué has ejecutado? Lo que ejecuté, como si resguardar mis propios recursos fuera delictivo. Como si careciera del derecho de decidir sobre mi patrimonio legítimo. Realicé lo necesario. Hijo, pero madre, tenemos una urgencia. Requerimos esos fondos. Una urgencia. Su descanso playero constituye una urgencia, pero mis medicamentos para la tensión arterial, no. La cubierta que filtra agua sobre mi lecho, no. Los costos de la hacienda que sostiene a todos, tampoco. La única urgencia presente, Eduardo, es que, finalmente he comprendido la situación. Finalicé el diálogo en ese instante decisivo. He elaborado mi existencia completa para estos parientes. He renunciado a mis aspiraciones, mi vitalidad juvenil, mi bienestar físico. Y ahora descubro que planeaban despojarme hasta de lo último que conservaba. Pero existe algo que desconocen. Algo que descubrí hace 72 horas cuando Rosa, mi vecina, llegó a compartir un café y me relató lo que había captado en el poblado. Algo que transforma toda la situación. Esta narrativa recién inicia hace 3 jornadas, Rosa vino a visitarme como cada atardecer. Siempre aporta su recipiente predilecto, esa pieza de loza blanca decorada con pétalos que le obsequié el periodo anterior. Tomó asiento en el columpio del pasillo, el mismo donde mi difunto marido acostumbraba revisar las noticias o Mercedes. Me expresó con ese timbre delicado que emplea cuando tiene información relevante que compartir. Debo relatarte algo que capté en el centro urbano. Yo estaba procesando cítricos para extraer su jugo, pero algo en su entonación me hizo interrumpir mis movimientos. Las cáscaras descendieron al piso como pequeños astros marchitos. ¿Qué sucede, Rosa? Ella observó hacia el sendero como temiendo que alguien pudiera captarnos. El día anterior estuve en el despacho del notario Méndez. Había acudido a actualizar la documentación de mi parcela.
¿recuerdas? Y mientras aguardaba, capté a Carmen dialogando telefónicamente. Mi órgano vital aceleró su ritmo. Carmen en el despacho notarial. Eso no podía ser coincidencia. Conversaba con alguien respecto a comercializar la hacienda Mercedes. Afirmaba que ya contaban con adquisidor, que únicamente restaba persuadirte de rubricar cierta documentación, que te comunicarían que era para actualizar las pólizas. Los cítricos rodaron por el piso. Mis extremidades vibraron como follaje en tempestad. ¿Tienes certeza de lo que captaste? ¿Cómo que me llamo Rosa María? Y existe más información. También refirió algo sobre transferir las cuentas bancarias al nombre de Eduardo. Expresaba que era lo más apropiado para una dama de tu edad. Y después, Mercedes, capté algo que congeló mi circulación. Mencionó que posterior a la transacción te trasladarían a una residencia geriátrica en la metrópoli, que ya habían apartado los recursos para costearla. Una residencia geriátrica, como si fuera un objeto obsoleto que ya no funciona, como si estos 73 años de existencia carecieran de valor. Aquella noche no conseguí descansar. Permanecí en vigilia sobre el lecho, contemplando la cubierta que filtra durante las precipitaciones, reflexionando sobre cada diálogo extraño de los meses recientes. Las ocasiones en que Carmen y Dolores enmudecían cuando yo ingresaba al salón, las comunicaciones susurradas. Los documentos que ocultaban precipitadamente cuando me aproximaba. Rememoré cuando Carmen arribó hace medio año con esa carpeta verdosa, insistiendo en que rubricara ciertos formularios del seguro. Había firmado sin examinar, confiando en ellos como una ingenua. ¿Qué contenían esos documentos? Súbitamente todo cobraba sentido. La insistencia de Eduardo para que acudiera a la institución bancaria a renovar información, la presión constante para que les otorgara autoridad sobre mis fondos por si algo me ocurría. Las visitas frecuentes de Dolores, que anteriormente ni me hablaba, pero ahora arribaba con pasteles adquiridos y muecas artificiales. Me incorporé antes del alba y recorrí toda la propiedad. Palpé cada árbol que había cultivado, los paltos que sembré cuando Eduardo tenía una década de vida, los mangos que maduraron junto con él, el huerto, donde instruí a mi nieta a identificar las plantas antes de que Carmen determinara que era demasiado riesgoso traerla aquí. Este territorio conserva mis pisadas en cada metro. Mi transpiración nutrió cada surco. Mis lágrimas alimentaron cada semilla. Y ellos pretendían arrebatármela como quien sustrae un juguete a un infante. Al día siguiente, muy temprano, me dirigí hasta el hogar de Rosa. Sus aves cacareaban en el patio y el aroma a madera combustionando emanaba de su chimenea. Requería reflexionar. Necesitaba un espacio donde sentirme protegida. Su modesta cocina siempre exhala canela y café recién preparado, Rosa. Considero que debo actuar antes de que sea irreversible. Ella me sirvió café en esa taza, decorada, y tomó asiento frente a mí. Sus pupilas color ámbar añejo me contemplaron con esa comprensión que únicamente proporcionan los años de amistad genuina que requieres, Mercedes. Necesito acudir a la institución bancaria hoy mismo y también al jurista. Pero primero requiero que me acompañes a examinar toda la documentación que he rubricado recientemente. Retornamos a mi hogar y nos ubicamos en la mesa del comedor. Extraje todas las carpetas, todos los formularios que había archivado sin comprender completamente. Rosa posee mejor visión que yo y comprende la letra diminuta Mercedes. Me comunicó tras examinar durante 60 minutos con voz temblorosa. Estos documentos que rubricaste el mes anterior le otorgan a Eduardo facultad para comercializar propiedades en tu representación. Mi universo se tambaleó. Había rubricado mi propia condena sin percibirlo. Este le proporciona acceso total a todas tus cuentas bancarias. Mercedes, con estos documentos pueden ejecutar lo que deseen contigo. Derramé lágrimas por primera vez en años. Lloré como una infante. Lloré por mi candidez, por mi confianza sin reservas, por haber educado a un hijo capaz de traicionarme de esta manera. Pero las lágrimas se evaporaron rápidamente. En su lugar emergió algo que no había experimentado en mucho tiempo: cólera. Una cólera pura, transparente, que me saturó de una vitalidad que consideraba extinta. Acudimos juntas a la institución bancaria. Allí me detallaron todo lo que Eduardo había procurado ejecutar durante los últimos 60 días. Peticiones de créditos empleando la hacienda como aval. Tentativas de modificar las firmas autorizadas. Solicitudes para obtener duplicados de todos mis estados financieros. Señora Mercedes, me comunicó la directora. Una mujer joven con tono preocupado. Afortunadamente, usted nos había proporcionado instrucciones precisas años atrás de no autorizar nada sin su presencia física. Su hijo pareció muy contrariado cuando le comunicamos que necesitábamos dialogar con usted primero. Incluso trajo un abogado la semana anterior insistiendo en que poseía derecho legal. Muy contrariado. Por supuesto que estaba contrariado. Sus planes de despojarme estaban fracasando por un detalle que había olvidado. Años atrás, cuando mi esposo falleció, había sido precavida. Había establecido esas restricciones por si algún día perdía la memoria.
¿Qué puedo ejecutar para protegerme completamente? Inquirir y anular todos los poderes que ha concedido. Modificar todas las contraseñas, establecer nuevas restricciones. Y si desea mi recomendación, señora Mercedes, ejecútelo hoy mismo. Posteriormente acudimos donde el jurista Pérez Alonso, un señor mayor de esos que inspiran confianza desde que los observas. Su despacho está repleto de volúmenes y exhala aroma a madera añeja y sabiduría. Doña Mercedes, lo que me relata es muy serio, pero tiene remedio. Estos formularios que rubricó pueden revocarse. Usted estaba bajo presión emocional, carecía de representación legal independiente. Me detalló mis derechos. Me demostró cómo resguardar mis bienes, cómo garantizar que nadie pudiera arrebatarme lo que era mío por derecho. Rubriqué nuevos formularios, modifiqué todas las autorizaciones, coloqué cerraduras legales que ni Eduardo, ni su esposa, ni su suegra podrían quebrantar, y si procuran obligarme a rubricar algo. Y consulté. Estos documentos la resguardan, doña Mercedes. Nadie puede forzarla a ejecutar nada con su propiedad. Y si alguien lo procura, eso se denomina coacción y constituye un delito. Además, he notificado al banco y a la notaría. Cualquier documento que intenten presentar con su rúbrica será verificado directamente con usted. Retorné a casa esa tarde, sintiéndome diferente, como si hubiera despertado de un sueño prolongado y confuso. La hacienda lucía idéntica, las mismas cordilleras verdes al fondo, el mismo firmamento infinito, los mismos árboles que cultivé con mis propias manos hace décadas. Pero yo ya no era la misma mujer que había partido esa mañana. Por primera vez en meses, tal vez en años, me sentí en control de mi propia existencia. Aquella noche, cuando Eduardo me comunicó sobre el viaje, yo ya comprendía exactamente lo que iba a ejecutar. Los dejé partir. Los dejé creer que habían triunfado, que la anciana Mercedes permanecería obedientemente en casa, atendiendo el huerto como una empleada más. Pero mientras ellos preparaban su equipaje, yo preparé el mío también, no para marcharme a ningún sitio, sino para permanecer, para hundir mis raíces más profundo que nunca. Y cuando sonó el teléfono del banco, al día siguiente, yo estaba preparada. La tormenta apenas iniciaba, pero por primera vez en mucho tiempo, yo poseía el refugio. La comunicación de Eduardo me despertó la segunda jornada. Su voz sonaba distinta, más aguda, con ese tono que empleaba de pequeño cuando comprendía que había cometido una falta. Madre, existe un inconveniente. Las tarjetas no operan. Ninguna. Me incorporé en la cama pausadamente, percibiendo cómo el sol matutino penetraba por la ventana que da al patio. Las aves ya estaban alborotando, solicitando su alimento. La existencia continuaba su curso habitual, mientras la de ellos se desmoronaba a 300 kilómetros de aquí. ¿Qué clase de inconveniente, Eduardo? No conseguimos liquidar nada, ni el alojamiento, ni los alimentos, ni el combustible. Es como si todas las cuentas estuvieran suspendidas. Capté a Carmen vociferando al fondo. Su voz llegaba distorsionada por el aparato, pero alcancé a comprender algunas expresiones. Inútil, tu madre, solucionar esto. Madre, requiero que acudas al banco inmediatamente. Debe ser una falla del sistema. Una falla del sistema. Como si yo fuera tan ingenua. No es una falla, Eduardo. Silencio. Un silencio prolongado que se saturó con el sonido de las olas que captaba de fondo. Ellos estaban en la playa bajo parasoles costosos, mientras yo debía estar transpirando en el huerto. ¿Qué pretendes comunicar con que no es una falla? Pretendo comunicar que yo anulé todas las tarjetas. Yo suspendí todas las cuentas conjuntas. Yo retiré todas las autorizaciones que ustedes poseían. Otro silencio. Más denso que el anterior. Madre, no puedes ejecutar eso. Nosotros dependemos de esos recursos. Nosotros, como si fuéramos socios, como si ellos hubieran laborado un solo día en esta hacienda para obtener esos recursos. Ah, ¿sí? ¿Y de quién consideras que son esos recursos, Eduardo? Es dinero familiar. No puedes abandonarnos aquí. Familiar. Esa expresión que habían estado empleando para manipularme durante meses. Familiar cuando requerían dinero. Familiar cuando deseaban que rubricara documentos. Pero no familiar cuando planeaban comercializar mi hogar y confinarme en una residencia geriátrica. Eduardo, regresen a casa. Todos. Inmediatamente. No podemos regresar. Carecemos de recursos para el combustible. Entonces caminen, o soliciten prestado, o ejecuten lo que deban ejecutar. Pero regresen a casa. Terminé la comunicación antes de que pudiera responder. Mis manos no vibraron. Esta vez me sentí extrañamente serena, como cuando pasa el sobresalto, después de un percance, y comprendes que continúas viva. Esa mañana laboré el huerto como nunca antes. Sembré nuevas semillas de cilantro y perejil. Irrigué los jitomates que estaban iniciando su maduración. Extraje las hierbas que proliferaban entre las lechugas. Cada movimiento era una afirmación: este territorio es mío. Estas plantas son mías. Esta existencia es mía. Rosa arribó alrededor del mediodía como siempre, pero esta vez no portó su taza de flores. Trajo una bolsa repleta de empanadas recién elaboradas y una botella de aguardiente.
Para celebrar, me expresó con una sonrisa que le arrugaba todo el rostro. ¿Celebrar qué? Que finalmente recuperaste tu determinación, Mercedes. Nos ubicamos en el pasillo degustando empanadas y consumiendo tragos pequeños del aguardiente que me quemaba la garganta de la mejor manera. El sol del mediodía descendía sobre nosotras como una bendición. ¿Consideras que ejecuté lo correcto, Rosa? Niña, lo único que ejecutaste mal fue demorarte tanto en hacerlo. Me relató entonces que, durante meses había observado cómo me iba extinguiendo, cómo dejé de sonreír cuando mencionaba a Eduardo, cómo mis hombros se fueron curvando bajo el peso de estar siempre disponible para todos. Tu difunto esposo, que descanse en paz, me expresó una vez. Rosa, si algo me sucede, vigila que nadie abuse de Mercedes. Ella es demasiado benevolente para su propio bien. Esas expresiones me alcanzaron el alma. Mi esposo había percibido algo que yo no quise observar durante años. El aparato sonó nuevamente a las 3 de la tarde. Esta vez era Carmen, suegra, requerimos dialogar. Su voz había perdido toda la dulzura artificial de siempre. Ahora sonaba cortante, desesperada al diálogo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ejecutó eso con las cuentas? ¿Tú qué consideras, Carmen? No lo comprendo, por eso le estoy consultando. Estamos varados aquí. Me incorporé del pasillo y caminé hasta la cocina. Requería estar en movimiento para esta conversación. ¿Comprendes que, Carmen? Considero que si comprendes. Considero que comprendes exactamente por qué ejecuté lo que ejecuté. No comprendo de qué me habla. No comprendes nada de una conversación en la notaría de Méndez. No comprendes nada de documentos para comercializar la hacienda. No comprendes nada de planes para trasladarme a una residencia geriátrica. Silencio absoluto. Ni siquiera se captaban las olas de fondo. Suegra, yo. No me denomines suegra. Las suegras son familia, y tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste despojarme. No era despojo, era por su propio beneficio. Una dama de su edad no puede administrar sola una propiedad tan extensa. Ahí estaba la verdad finalmente. Una dama de mi edad. Como si los 73 años fueran una dolencia, como si la experiencia fuera una incapacidad. ¿Y quién determinó eso? ¿Tú? ¿Tu madre? ¿Mi propio hijo? Todos estábamos preocupados por usted, falso.